Muy buenas tardes a todos. Perdonad estos inconvenientes de última hora que nos ha fallado la conexión con YouTube, pero al final lo hemos podido resolver. Como habéis podido ver en un momento en la diapositiva, pues un poco el esquema de esta meditación, de este retiro espiritual. Empezamos, tema de Jesús médico, un tema muy importante y adecuado precisamente pues para este Adviento tan especial del año 2020, en el que no solamente aquí en Madrid ni en España, sino en todo el mundo, pues estamos bajo esta situación de la pandemia. Dos puntos, digamos, introductorios. El primero de todos, el título, Jesús médico. ¿Se trata de un título para Jesús inusual? Pues mirar, además de los diversos títulos que encontramos en los evangelios para nombrar a Jesús, Jesús de Nazaret, Mesías, Señor, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristo, Maestro, vamos a mirar a Jesús bajo un título que, aunque no aparece como tal en el evangelio, la tradición de la Iglesia ha añadido, el de Jesús médico, médico de los hombres, en sus cuerpos y en sus almas. A Jesús lo llamaban el Maestro, porque enseñaba una sabiduría novedosa y desconcertante. Nada más y nada menos que la verdad sobre el misterio de Dios y sobre el misterio del hombre en sí mismo, como Hijo de Dios desde toda la eternidad y por el misterio de la encarnación como el nuevo Adán, la humanidad perfecta. Pero Jesús se nos muestra en los evangelios no solo enseñando con la palabra, sino que Él, que es la palabra eterna de Dios, nos habló también a través de sus gestos y de sus signos, de sus encuentros personales y de todas las circunstancias y situaciones de su vida entre nosotros. Sus signos son sus milagros. En los milagros de Jesús no solo percibimos su poder para dominar la naturaleza, sino que percibimos algo mucho más importante, cómo este poder emana de un amor infinito, el amor de Dios, que se manifiesta a través de la compasión y la misericordia de su humanidad, de su corazón humano, de su mirada, de su iniciativa para sanar, para curar, en definitiva, para salvar. Por eso, sobre todo en este tiempo de pandemia, en el que hemos redescubierto la preeminencia social de la acción de los médicos y sanitarios, pero sobre todo hemos redescubierto la fragilidad humana y la necesidad de curación, qué bien nos viene volver la mirada al Jesús que cura, al Jesús que llamamos con toda propiedad médico de los hombres. Cabría hacernos una segunda pregunta antes de adentrarnos en algunos textos de los evangelios. ¿Por qué decimos que Jesús, médico, cura las heridas del cuerpo, de la mente y del alma? Fijaos, en la tradición espiritual de la Iglesia hablamos de la acción curativa de Cristo que cura las heridas, tanto las del cuerpo como las del alma. Pero tal vez convenga hablar con mayor precisión de tres tipos de heridas: las del cuerpo, las del alma y las de la mente. Al hacerlo ganamos dos cosas. Primero, situamos la salud de la mente en su lugar, que no es como muchas veces hacemos en relación con el alma, confundiendo las enfermedades de la mente, depresiones incluidas, con las crisis espirituales. Sin su vinculación al cuerpo, si hablamos solo de heridas del cuerpo y del alma, en rigor, las de la mente estarían incluidas en las del cuerpo, no en las del alma, aunque en la unidad de la persona unas interfieren en las otras en ambas direcciones. En segundo lugar, porque de este modo identificamos y damos la importancia que se merece a esta realidad, la de la salud o la enfermedad, que tienen que ver con los procesos del pensamiento, pensamientos positivos, pensamientos tóxicos, y con los estados de ánimo, por los que la desolación es, en rigor, una herida de la mente, mientras la desesperanza es, en cambio, una herida del alma. En realidad tenemos que hablar de una tercera razón,
Porque en este tiempo de pandemia, además de los muchos hombres y mujeres que han enfermado y siguen enfermando por los contagios, de los que tantos han fallecido y seguirán falleciendo, y de los que enferman por otras causas, se está extendiendo también una serie de crisis psicológicas, de cuadros depresivos relacionados con la ansiedad o con la angustia. Ante estos, como ante todas las demás enfermedades del cuerpo, se requiere la intervención de los médicos y de los psicólogos, es decir, de los profesionales. Y se requiere también la súplica al Señor, médico que sana las heridas del cuerpo, de la mente y del alma. Para todo ello, presentadas estas dos introducciones, vamos a asomarnos a los evangelios de la primera semana de Adviento. Es decir, hechas estas aclaraciones previas para poder con amor, con fe y con esperanza buscar, abrazar e implorar a Jesús médico, pongamos nuestra mirada ya solo en Él. Podríamos recorrer todos o una selección de los episodios evangélicos de las curaciones de Jesús. Pero como estamos al comienzo del Adviento, mejor nos fijamos en los evangelios de esta primera semana de Adviento, los que nos ofrece el año B del ciclo litúrgico, desde hoy lunes hasta el próximo sábado. Creer en Jesús que cura. Del Evangelio de la misa de hoy, lunes 30 de noviembre, escuchamos al centurión que le dice a Jesús, tras pedirle que vaya a su casa a curar a un criado suyo paralítico: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Meditemos a partir de este texto en lo que significa creer en Jesús que cura. Ya Jesús nos advirtió que la fe es capaz de mover montañas, pero lógicamente se refería a una fe inquebrantable, con una seguridad a prueba de toda duda, de toda turbación, de toda debilidad. El centurión tenía este tipo de fe. Jesús lo confirma y lo pone como ejemplo de la máxima fe. En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Y es que la afirmación con la que responde Jesús cuando le dice que irá a curar a su criado, y que repetimos siempre en misa antes de comulgar con Jesús y Eucaristía, es excelente. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Podemos pensar, ¿y quién puede tener una fe así? Yo al menos no tengo una fe tan fuerte, no tengo tanta seguridad, no soy tan fuerte. Y entonces erramos el juicio, porque precisamente para tener una fe así, lo que no hay que tener es seguridad y fortaleza. Lo que hay que tener en cambio es inseguridad y debilidad. Sí, no sorprenda esto que digo, no es un juego de palabras. A más seguridad en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, menos seguridad en el Señor. Una cosa es la sana autoestima y otra cosa muy distinta es el engaño de la autosuficiencia. A más autocomplacencia en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, menos reconocemos que nuestra fortaleza está en nuestra debilidad. Porque no se sostiene en ella misma, sino en Él, en el Señor. Circula como un bestseller un libro llamado El Secreto, que toma como lema la expresión de Jesús de que la fe mueve montañas, pero que predica todo lo contrario del Evangelio. Propone como secreto para una vida con éxito la fe inquebrantable en uno mismo, con la cual convertirnos en triunfadores, bajo la ley del más fuerte, frente a los débiles,
timoratos y dubitativos. Y es que en realidad no dudamos cuando somos débiles, sino cuando somos fuertes. Cuando pedimos con la boca pequeña, porque por pedir que no falte, pero en realidad donde ponemos nuestra seguridad, donde ponemos nuestra fe, es en nosotros mismos. En este tiempo de pandemia debemos, por tanto, preguntarnos, ¿pongo mi fe en Jesús médico completamente, sabiendo que nada me va a pasar si Él no lo permite? ¿Le pido mi curación o la curación de mis hermanos, como hace el centurión, con suficiente fe? Si le dejo sitio a Él, una palabra tuya bastará para sanarme. Él actúa. Eso sí, como Él quiera actuar, en su amor y su misericordia infinitas. Pero siempre actúa. De algún modo podemos decir que Él siempre cura, porque Él siempre salva. O cura las heridas de mi cuerpo, o las de mi mente, o las de mi alma, o los tres tipos de heridas a la vez. Jesús siempre cura cuando le pedimos con fe que nos cure. A lo mejor cura las heridas del alma y no las del cuerpo, pero nos salva para siempre. Jesús siempre cura. Pasemos a un segundo punto. Mirar como Jesús que cura. Del Evangelio de la Misa de mañana, del martes 1 de diciembre, escuchamos a Jesús dar gracias a Dios Padre por haber escondido estas cosas a los sabios y entendidos y haberlas revelado a los pequeños. Y también vamos a escucharle decir a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Meditemos, a partir de este texto, en lo que significa mirar como Jesús que cura. Decía Ortega y Gasset que un hombre sabio y culto no es un hombre que sabe muchas cosas, sino que sabe cuál es, esa era su definición de cultura, su tabla de salvación, cuando, como náufrago, encalla la barca de sus seguridades vitales. Saber muchas cosas inconexas no constituye nunca una tabla de salvación, es decir, una capacidad de mirar la realidad propia y circundante. Recordad aquella expresión suya, yo y mis circunstancias, como para poder encontrar sentido y valor para no dejarse arrastrar por la tormenta y ahogarse en el mar del drama de la vida. Aunque ahora estén en crisis, en esta sociedad líquida posmoderna, las cosmovisiones pretenden precisamente ser esa tabla de la que habla Ortega. Pero la realidad es que tampoco todas las cosmovisiones sirven, y menos las que pretenden ser tales cuando en realidad son meras ideologías. En cambio, fe y razón, ambos dones de Dios, pueden sostener una cosmovisión verdadera y pueden, por tanto, ser una tabla de salvación, pero tienen que ser una fe y una razón forjadas en una experiencia profunda de Dios. Una fe con los pies en la realidad y en la racionalidad, pero con esas alas que solo el Espíritu Santo es capaz de dar. Una fe que nos lleve, como decía San Agustín, a poder mirar con la pupila de los ojos de Dios, o al menos con una mirada lo más parecida posible a la de la pupila de los ojos de Dios. Cuando Jesús nos dice que Dios Padre ha escondido su sabiduría a los sabios y entendidos, sin duda nos está señalando a todos nosotros en tanto en cuanto confundamos nuestros saberes y entendimientos con la tabla de la salvación a la que agarrarnos cuando la barca de nuestra vida cae a pique y corremos el peligro de hundirnos. Cuando nuestras heridas, sobre todo las heridas del alma, no cicatrizan.
Cuando nos ahogamos en nuestra propia ceguera. Queremos salir a flote, pero nos ahogamos. Acudimos a la ciencia, a la enciclopedia, o a Wikipedia, o al archivo mental de nuestras ideas y convicciones, y aún así nos ahogamos. Escuchamos las noticias y todo se nos vuelve en contra, en lugar de servirnos para ser audazmente responsables ante la pandemia, como dice Francesc Torralba, nos alcanza la angustia. Y cuando Jesús nos dice que Dios Padre ha revelado estas cosas a los pequeños, sin duda nos está señalando a todos, en tanto en cuanto nos rindamos ante Él y le supliquemos el don de la sabiduría y del entendimiento verdaderos. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, estos dos dones suyos, la fe y la razón, iluminen nuestra vida y podamos entonces mendigar la pupila de los ojos de Dios y ver la historia de nuestra vida y de nuestro mundo como historia de salvación y descubrir cómo bajo la apariencia de las cosas que se encuentra el sentido de las cosas y ver que todo tiene su origen, su sentido, su razón y su fin en Dios y que aunque todo parezca que está mal, todo está bien. Entonces, como decía San John Henry Newman, cuando aún era un adolescente, poder afirmar con aplomo: solo sé de dos seres absoluta y luminosamente evidentes, yo y mi Creador. Y en ese pensamiento esencial, abrazar al Creador como la tabla de mi salvación y a mi Señor Jesús como el único médico capaz de curar mi cuerpo, mi mente y mi alma, y no sucumbir en los naufragios de mi existencia. Tercero, ayudar a Jesús que cura. En el Evangelio de la misa de pasado mañana, del miércoles 2 de diciembre, se nos relata cómo ante Jesús, en Galilea, acudió mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponía a sus pies y él los curaba. También se nos narra cómo Jesús sintió compasión de la gente, porque llevaban ya 3 días y no tenían que comer. Y cómo Jesús no quería despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Cuando los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y cuando ellos contestaron: 7 y algunos peces, Jesús tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos hasta saciarse, y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Meditemos a partir de este texto en lo que significa ayudar a Jesús que cura. La multitud está hambrienta. Tenían hambre de sentido, hambre de verdad, hambre de Dios. Eran sobre todo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros pobres, descartados social y culturalmente y despreciados para tantos, indignos o al menos insignificantes para el mundo. Pero tenían hambre también de pan, del alimento del cuerpo, del alimento que no solo sacia el cuerpo, sino que nos confirma en nuestra dignidad, porque el hambre y la miseria no casan con la dignidad humana. Jesús se compadece de ellos. Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Pero cuidado. Jesús no les dice a sus discípulos: quedaos quietos, yo me ocupo, yo hago milagros. Del mismo modo que les he curado de sus dolencias y enfermedades, también puedo hacer el milagro de darles de comer. No dice eso. Es más, tras compartir con ellos su preocupación, les dice:
¿cuántos panes tenéis? Que es como decirles, ¿qué vais a hacer vosotros para darles de comer? La pregunta no se la hizo solamente a ellos ese día memorable, que aquella multitud no olvidó jamás, y que los evangelios nos permiten a todos recordarlo. No, la pregunta nos la hace Jesús hoy a ti y a mí. Nos la hace a todos nosotros. ¿Qué vais a hacer vosotros para darles de comer? Y entonces la mayoría de las veces nos encogemos de hombros, nos damos la vuelta y pensamos, ¿qué iluso es este Jesús? ¿Qué puedo hacer yo? O aún peor, nos damos la vuelta y nos vamos, porque la indiferencia ha corrompido nuestro corazón y creemos que esa preocupación de Jesús no va con nosotros, porque a nosotros, a diferencia de Él, no tenemos compasión por la gente. Pero también podemos hacernos otras preguntas que se derivan de la pregunta que nos hace Jesús. ¿Qué hacemos para que en esta ciudad de Madrid, tan artificialmente opulenta, con escaparates de lujo y en la que todos los días se tiran toneladas de alimentos, no haya familias y niños que pasen hambre? Porque los hay. ¿Y qué hacemos para que 2/3 de la humanidad no muera de hambre, de sed o de enfermedades causadas por la falta de agua potable, ya antes, durante y seguramente por tanto tiempo después de la pandemia? Y podríamos seguir haciéndonos muchas preguntas más. Y sobre todo, además de hacernos más preguntas como estas, podemos responder de un modo muy sencillo, como hicieron los discípulos de Jesús. Tenemos 7 panes y algunos peces. Es lo que tenemos. Con esto no vamos a saciar el hambre de todos, pero podemos saciar el hambre de unos pocos. Podemos hacer algo, por poco que sea. Podemos hacer algo. Y como entonces los discípulos de Jesús de hoy habremos felizmente caído en su bendito juego. Habremos puesto nuestra parte, nos habremos dispuesto a hacer lo más grande que podemos hacer en la vida. Ayudar a Jesús que sacia, a Jesús que cura, a Jesús que alimenta, a Jesús que salva. Ayudar a Jesús. Y porque habremos felizmente caído en su bendito juego, Jesús, una vez que nosotros hemos puesto nuestra parte, nuestra insignificante parte, pero con el amor proporcional a nuestra capacidad de amar, Jesús pondrá la suya, cuya capacidad, su parte, cuya capacidad de amar es infinita. Y otra vez habremos descubierto, como la llama nuestro cardenal arzobispo Carlos Osoro, la desproporción de Dios. Porque desproporcionalmente a nuestro esfuerzo y a nuestra ayuda, Jesús sacia a las multitudes, cura sus heridas, salva a los hombres. Pero no quiere hacerlo sin nosotros. Quiere que nosotros pongamos primero nuestra parte, apenas unos panes y unos peces. Porque lo que quiere que pongamos es algo mucho más valioso que eso, nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cuarto, afianzarse en Jesús que cura. En el Evangelio de la misa del próximo jueves 3 de diciembre, escucharemos a Jesús decir a sus discípulos: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Meditemos a partir de este texto en lo que significa afianzarse en Jesús que cura. Cuando Jesús explica esta parábola, identifica la piedra donde se puede edificar con seguridad con la palabra de Dios. Es decir, la identifica con Él mismo, que es la palabra eterna del Padre hecha carne, la palabra que ha tomado la condición humana,
como nos explica bellamente San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y cuando Jesús en otra ocasión nos explica la historia de la salvación con la parábola de los labradores asesinos, recurre a una expresión del Antiguo Testamento para decirnos que Él es la piedra que desecharon los arquitectos, la piedra angular, que es ahora esta piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La pandemia que padecemos, como todas las situaciones inesperadas que amenazan nuestras seguridades humanas, está revelando cuáles son los verdaderos cimientos de nuestras vidas. Al igual que en los terremotos y en los tsunamis, solo quedan en pie los edificios bien preparados para estas catástrofes. Todos hemos podido ver qué hay de arena y qué hay de roca bajo nuestros pies, bajo los pies de nuestra estabilidad existencial, tanto emocional como espiritual. Todos hemos podido ver en qué medida la casa de nuestra vida está construida sobre las arenas movilizas de las frágiles seguridades terrenas y efímeras, o está construida sobre la roca firme de la palabra de Dios, de Jesucristo, al que sabiamente el apóstol Pedro dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo general, bajo los pies de nuestra estabilidad existencial, hay una mezcla de ambos materiales, no siempre suficientemente bien amasados. Solo los pobres en el espíritu, los bendecidos en las bienaventuranzas, los hombres y mujeres forjados en el dolor y en la fidelidad, en las pruebas de la fe, del amor y de la esperanza, se levantan sobre una masa cuyo principal componente es la roca firme del Señor de sus vidas. En el resto, aun abrazando la fe en quien reconocemos es nuestra única firmeza y seguridad, nadan más o menos en abundancia las arenas empantanadas de nuestras vanidades, de nuestros anhelos basados en nuestros autoengaños o en los engaños del mundo. Y cuando queremos alcanzar el equilibrio y sostenernos en pie sobre esa roca reconocida pero fraccionada, nos ocurre lo mismo que al apóstol que duda y flojea en su fe cuando el Señor le pide que acuda a su encuentro andando sobre las aguas. Por eso, mientras podamos, preparemos en este permanente pero efímero adviento que es nuestra vida entera, el fundamento de nuestra estabilidad existencial, de nuestra vida. Afiancémonos en Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, y construyamos nuestra historia personal sobre la roca firme de su palabra. Entonces, cuando vengan los vientos y las tempestades de nuevo, que a buen resguardo que vendrán una y otra vez, si no es con otra pandemia, será con otras cosas, podremos afianzarnos en Él. Y aunque las calamidades pasadas, presentes y futuras llenen nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas heridas aparentemente incurables, Él, el médico de los hombres por antonomasia, la roca firme donde sostener la casa de nuestras vidas, las curará con el cuidado de su misericordia y de su ternura, y hará que de nuevo, esta vez de verdad y sin engaños, nos veamos sanos y nos veamos en pie para poder dar testimonio a los demás y enseñar el arte de construir la vida sobre la única roca firme capaz de salvarnos de toda clase de tempestades e infortunios. Quinto, creer en el poder de Jesús que cura. En el Evangelio de la misa del próximo viernes 4 de diciembre, se nos narra el momento en que dos ciegos que seguían a Jesús le gritaron: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». A lo que Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Y cuando le dijeron que sí, les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Meditemos a partir de este texto en lo que significa creer en el poder de Jesús que cura.
Lo reconozcamos o no, tendemos a medir a las personas y con ello a respetarlas más o a respetarlas menos, según el poder que tengan. En la mayoría de los casos, según los criterios del poder de este mundo. El poder de previsión, de control, de manejo de los hilos visibles u ocultos, lícitos o ilícitos, de las relaciones humanas, sociales, culturales, económicas o políticas, o simple y llanamente del poder de la imposición. Pero en algunas ocasiones, raras ocasiones, descubrimos otro tipo de poder completamente distinto e incluso contrario al anterior. Es el poder que ejerce el rostro de una humanidad positiva, una mirada verdadera, el hálito de bondad o la ráfaga de belleza que alguien nos brinda. Es un poder seductor, pero no embaucador o manipulador. Es un poder que nos trasciende. Es algo parecido a lo que el filósofo Xavier Zubiri llamaba el poder de lo real. Es un poder enormemente paradójico, porque no se apoya en la fortaleza de las armas, en el miedo o en la trampa, en la extorsión o en la malicia, sino en la debilidad de la compasión, del amor, de la ternura. Es el poder incuado en la obra creadora que toda criatura tiene en el fondo de su composición genética. Es el poder escondido en el corazón de todos los hombres, creados a imagen y semejanza de su Creador. Pero es, sobre todo, el poder de Jesús. Aquel poder de su mirada capaz de atraer a aquellos rudos pescadores que dejaron las redes de su normalizada vida para aventurarse en su seguimiento. Es el poder que se pone a prueba en el relato del encuentro de Jesús con aquellos dos ciegos que no disimularon su pobreza desesperada, su búsqueda de curación y de dignidad, de plenitud en la vida, expresada en aquel grito sincero que todos deberíamos decir, como hace el protagonista del Peregrino ruso, hasta la saciedad día y noche: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Es el poder de Jesús que solo Él puede comprobar cuando le preguntan: ¿crees que puedo hacerlo? Es decir, ¿creéis que tengo el poder de hacerlo? Sin duda, una pregunta que si no explícitamente, sin duda implícitamente, recorre la vida de todos los hombres que han oído hablar de Jesús en su confrontación con Él. ¿Crees de verdad que puedo curarte? ¿Crees de verdad que puedo sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma? ¿Crees de verdad que en mí, solo en mí, puedes encontrar la respuesta a todas las preguntas, el cumplimiento de todos tus deseos y anhelos buenos y verdaderos? ¿Crees que yo puedo salvarte de la ceguera que empaña tu mirada, que impide verte y vernos, ver el mundo que te rodea y a tus semejantes que lo habitan con la claridad y profundidad que sabes que tienen, pero que no alcanzas siquiera a imaginar y menos aún a vislumbrar? Entonces, el grito de la sincera desesperación por el poder de Jesús, pasamos a la más libre y convencida confesión posible en la vida de un ser humano. Sí, Señor, creo que puedes. Es decir, sí, Señor, creo en ti, el Hijo de Dios vivo. Creo en ti más que en nada en este mundo y creo en tu poder infinito e invencible, en el poder de tu amor eterno e inquebrantable, en la fidelidad perfecta de tu amor al Padre y de tu amor a los hombres, tus hermanos, y en que puedes sanar todas y cada una de las heridas de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma. Sexto y último punto: curar en el nombre de Jesús que cura. En el Evangelio de la misa del próximo sábado, 5 de diciembre, se nos mostrará a Jesús recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y se nos recordará también cómo llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia, dándoles estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos,
resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Meditemos a partir de este texto en lo que significa curar en el nombre de Jesús que cura. ¿Quién le iba a decir al Papa Francisco que su original y provocativa definición de la Iglesia que nos dio en el primer año de su pontificado se alzaría como un baluarte a seguir, una brújula segura cuando llegó la pandemia? Me refiero a la definición de la Iglesia como hospital de campaña. En una ocasión el Papa decía que ante tantas exigencias pastorales, ante tantos pedidos de hombres y mujeres, corremos el riesgo de asustarnos y de encerrarnos en nosotros mismos, en una actitud de miedo y defensa. Y de ahí nace la tentación de la autosuficiencia y del clericalismo, aquel modo de codificar la fe en reglas y normas, como hacían los escribas, los fariseos y los doctores de la ley del tiempo de Jesús. Tendremos todo claro, todo ordenado, pero el pueblo creyente y en búsqueda continuará a tener hambre y sed de Dios. También he dicho, decía el Papa algunas veces, que la Iglesia se parece a un hospital de campaña. Tanta gente herida, que nos pide cercanía, que nos pide aquello que pedían a Jesús, cercanía, proximidad. Y con esta actitud de los escribas, de los doctores de la ley y fariseos, jamás daremos un testimonio de cercanía. Hasta aquí las palabras del Papa. El texto del Evangelio que los obreros de la mies contrasta con enorme fuerza con la descripción que los mismos evangelios nos hacen de la actuación de los escribas y fariseos. Los celosos de las normas que las imponían a los demás y que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. Frente a este tipo de mensajeros religiosos que alejan de Dios, Jesús, el médico de los hombres, que proclamaba el evangelio del reino y curaba toda enfermedad y toda dolencia, envía a sus discípulos a salir al encuentro de las muchedumbres, extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y así Jesús, el médico de los hombres, licencia en la medicina de la vida a sus apóstoles y les manda a las prácticas de los hospitales ambulantes por todas partes, dándoles autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Y pronunciándoles unas instrucciones muy precisas: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Jesús, el médico por antonomasia, no solo nos trae en su propia persona la medicina de Dios, sino que convoca a hombres y mujeres de todo tiempo y lugar para ser sus discípulos misioneros, que habrán de ser también médicos enviados por el médico maestro, del que han aprendido que el mundo no es sino un caótico campo de batalla, en el que los hombres pelean por su supervivencia más elemental, o por mendigar su dignidad, o por encontrar el sentido de sus vidas, cuando no pelean unos contra otros en el desesperado engaño de que si quieres la paz, prepara la guerra. Médicos, sí, también tú y yo, médicos enviados por Él. Médicos no por libres, sino capaces de generar por doquier iglesias, es decir, hospital, casa, hogar, comunión, para sanar todo tipo de dolencias, hospital de campaña. Islas de misericordia donde curar las heridas, todas las heridas, las del cuerpo, las de la mente, las del alma. No para vendarlas sin haberlas curado, con 4 tópicos consejos de ánimo. Tampoco para hurgar en ellas, examinando las conciencias o moralizando a los heridos, sino curando, sanando con aplomo, con delicadeza, con la ciencia del amor eficaz, del amor que cura. Recuerda siempre que Jesús cura, que Jesús sana. No solo enseña. Si redime, si salva, no lo hace desde la atalaya de su divinidad inalcanzable, sino desde la cercanía de su humanidad, de su abajamiento, de su encarnación, de su pasión y su muerte, donde ha hecho suyos todos los dolores y todos los sufrimientos del mundo.
Y recuerda que la Iglesia, la que hacemos tú y yo cada día, no es una cátedra erudita y distante del drama de los hombres, ni un dispensador de normas y permisos, sino un hospital de campaña, el hospital que acoge, acompaña, cura y abraza a todos los hombres, sin juzgarlos, sin clasificarlos, sin apartarlos, sino de rodillas, limpiando con el aceite de la salvación todas sus heridas, las del cuerpo, las de la mente y las del alma. Terminemos este retiro con una oración a Jesús médico. Señor Jesús, mi único Señor, mi Salvador. Señor Jesús, mi sanador, mi curador, mi médico principal y primordial. Señor Jesús, médico de los hombres, sanador del cuerpo, de la mente y del alma de los hombres. Aquí tienes ante ti mi pobreza, mi debilidad, mis heridas, todas mis heridas, las que alcanzo a conocer y las que desconozco, las que alcanzo a entender y las que solo tú entiendes en su profundidad, en su origen, en su sentido, en su fin. Aquí tienes también mis heridas del cuerpo, prueba de mi fragilidad. Al ponerme en manos de los médicos, me pongo también en tus manos, porque tú actúas también a través de ellos, de los talentos que en ellos has derramado, del amor que en ellos has puesto para compartir la altísima misión de acoger a los enfermos, de acompañarlos con ternura y de poner a su servicio su inteligencia y su ciencia para curarlos. Pero además, no dejes tú mismo de ser mi médico. No dejes de limpiar con tus mismas manos mis heridas, como hacías con todos los ciegos, los paralíticos, los leprosos y los moribundos de los que nos hablan los evangelios. Ven con el bálsamo de tu poder sanador, que nace de tu entrega en la cruz por todos los hombres, y que tus ministros me dispensen en tu nombre el sacramento de la unción de los enfermos. Aquí tienes también, Señor, las heridas de mi mente. Prueba también de mi fragilidad. Hazme lo suficientemente humilde como para acudir a los profesionales de la psiquiatría y de la psicología si mis heridas lo requieren. Y dame también en esos casos la docilidad para seguir sus terapias, confiando en que tú les iluminas para que desde su ciencia puedan ayudarme. Que no caiga, Señor, nunca en la desolación. Y si tengo que pasar por esa prueba, como María a tus pies en la cruz, o como tú mismo en Getsemaní, que jamás caiga en la desesperación, que nunca pierda la esperanza en ti, mi Señor y Salvador. Y aquí tienes también, Señor, las heridas de mi alma, prueba máxima de mi fragilidad. Ven, Señor Jesús, con tu misericordia. Limpia estas heridas con el perdón que me prodigaste en tu pasión, en tu muerte y en tu resurrección. Que a través de los labios de tus ministros pueda oír y reconocer cómo la fuerza de tu misericordia se derrama sobre la debilidad de mis pecados. Y dime cómo hacer para que cicatricen, para que no vuelvan a abrirse, para que cuando llegue la hora definitiva ante ti, juez de vivos y muertos, pueda presentarme sin ocultar las heridas del alma de mi vida, junto a las del cuerpo y las de la mente, pero sí atravesadas por la misericordia que a lo largo de esta vida haya sabido buscar, acoger y agradecer por los siglos de los siglos. Amén.